Hay un momento exacto cada noche en que tu cuerpo toma una decisión silenciosa, una decisión que tú no controlas conscientemente, pero que tiene consecuencias directas sobre tu corazón, tu cerebro y tus arterias. No es la medicación que tomaste esta mañana, no es lo que comiste en la cena, es algo mucho más simple, algo que llevas haciendo toda tu vida sin pensar en ello, la posición en la que duermes. Mi nombre es el Dr. Vargas. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina, con especialización en cardiología y en el cuidado de personas mayores de 50 años. Y hoy quiero compartir contigo una conversación que raramente ocurre en los consultorios médicos. No voy a hablarte de fármacos. No voy a explicarte análisis complicados. Voy a hablarte de algo que haces esta noche y que puede estar dañando tu cuerpo sin que lo sepas. Piensa en esto. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Si vives hasta los 80 años, habrás dormido más de 26 años. 26 años en una posición determinada, y sin embargo, casi nadie le presta atención a cómo duerme. Se cuida la dieta, se controla la presión arterial, se toman suplementos, pero la postura durante el sueño queda completamente olvidada. Hoy vamos a cambiar eso. Cuando tienes 20 o 30 años, tu cuerpo es extraordinariamente adaptable. Las arterias son elásticas como bandas de goma nuevas. El corazón bombea con fuerza y eficiencia. La sangre circula con facilidad, incluso si duermes de forma incómoda. Si pasas la noche en una silla o con el cuello torcido, al día siguiente puede que sientas algo de rigidez, pero el cuerpo se recupera con rapidez. Después de los 50, la historia cambia de manera significativa. Las paredes de los vasos sanguíneos pierden elasticidad de forma natural, la sangre fluye con menos velocidad, el riesgo de que se formen coágulos aumenta. El cerebro, que antes se limpiaba y restauraba con gran eficiencia durante la noche, empieza a necesitar condiciones más específicas para hacer ese trabajo correctamente. Y en ese contexto, la posición en la que duermes deja de ser un detalle menor. Se convierte en un factor de salud real. Hay algo que quiero explicarte porque muy pocos médicos lo mencionan en sus consultas. Existe en nuestro organismo una red de limpieza cerebral que los científicos llaman el sistema linfático. Este sistema es prácticamente desconocido para el público general, pero en las últimas décadas ha generado un enorme interés en la comunidad científica. Su función es eliminar los residuos que el cerebro produce durante el día, proteínas de desecho, toxinas, subproductos del metabolismo neuronal. Es como si cada noche, mientras duermes, una cuadrilla de limpieza recorriera cada rincón de tu cerebro. Lo fascinante es que este sistema trabaja principalmente mientras dormimos. Durante el sueño, los espacios entre las células cerebrales se amplían, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya con mayor libertad y arrastre consigo todo aquello que no debe acumularse. Cuando este proceso funciona bien, el cerebro amanece renovado, alerta, capaz de formar recuerdos y de concentrarse. Cuando funciona mal, de forma crónica, los residuos se acumulan, y esa acumulación está relacionada con el deterioro cognitivo, con la falta de concentración, con esa sensación que muchos de mis pacientes describen como tener la cabeza envuelta en niebla. Aquí es donde entra en juego la postura durante el sueño. Las investigaciones realizadas en los últimos años indican que dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, favorece significativamente el funcionamiento de este sistema de limpieza cerebral. En esa posición, el drenaje del líquido es más eficiente. El flujo no encuentra obstáculos. El cerebro puede completar su ciclo de restauración de manera más completa. Ahora hablemos de lo que ocurre cuando dormimos boca arriba. Muchas personas creen que esta es la postura más correcta, la más natural, la que los médicos siempre recomiendan, y hay contextos en los que tiene ventajas. Pero después de los 60 años, dormir boca arriba presenta riesgos que no podemos ignorar. El primero es la apnea del sueño. Cuando una persona está tumbada boca arriba, la lengua y los tejidos blandos de la garganta tienden a caer hacia atrás por efecto de la gravedad. Esto puede estrechar o incluso bloquear parcialmente las vías respiratorias. El resultado son pausas en la respiración, a veces de varios segundos, que se repiten decenas o incluso cientos de veces por noche. Cada vez que el cuerpo detecta que no está recibiendo suficiente oxígeno, activa una respuesta de estrés. El corazón se acelera, la presión arterial sube bruscamente, los niveles de oxígeno en sangre caen.
Para alguien joven y sin factores de riesgo, esto puede no tener consecuencias inmediatas graves, pero para una persona mayor de 60 años con el corazón ya sometido a cierta presión, con arterias menos flexibles, con una presión arterial que ya requiere medicación para mantenerse bajo control, cada uno de esos episodios nocturnos es una agresión pequeña, silenciosa, que se repite noche tras noche y cuyo efecto acumulativo con el tiempo puede traducirse en un riesgo aumentado de infarto o de accidente cerebrovascular. El segundo problema de dormir boca arriba tiene que ver con la circulación venosa. En esta posición, la sangre puede tener más dificultades para regresar desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Si ya existe alguna insuficiencia venosa, si hay venas varicosas o cualquier problema de circulación en las piernas, esta postura puede favorecer el estancamiento de la sangre, y cuando la sangre se estanca, el riesgo de formación de trombos aumenta. Los trombos son coágulos que pueden viajar hasta el pulmón o hasta el cerebro con consecuencias potencialmente mortales. Pasemos ahora a dormir boca abajo. Hay personas que llevan décadas durmiendo así porque les resulta cómodo, porque siempre lo han hecho, porque en esa postura se quedan dormidas con facilidad. Entiendo que cambiar un hábito tan arraigado no es sencillo, pero es importante que sepas lo que le ocurre a tu cuerpo cuando adoptas esa postura. Para empezar, el cuello queda girado hacia un lado durante horas. Esto comprime los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y tensiona las vértebras cervicales. A corto plazo puedes sentirlo como rigidez al despertar. A largo plazo puede contribuir a problemas crónicos en el cuello y a una reducción del aporte de sangre al cerebro durante las horas de sueño. El pecho también queda comprimido contra la cama, lo que obliga a la respiración a volverse más superficial. No respiras con todo el pulmón. El intercambio de oxígeno se reduce y la columna vertebral pierde su curva natural, lo que genera tensión en la zona lumbar. Ahora vamos a hablar de la postura que, desde el punto de vista médico, ofrece los mayores beneficios para las personas que han superado los 50 años. Dormir de lado, preferiblemente sobre el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Hay varias razones. La primera es que en esa posición el corazón trabaja con menos esfuerzo. El corazón está situado ligeramente hacia el lado izquierdo del pecho. Cuando te recuestas sobre ese mismo lado, la posición anatómica favorece el bombeo y reduce la carga sobre el músculo cardíaco. Esto puede parecer un detalle pequeño, pero multiplicado por 8 horas de sueño durante años, su impacto acumulado es real. La segunda razón es el sistema digestivo. El estómago y el intestino grueso están orientados de tal manera que el lado izquierdo favorece el tránsito. Si sufres de reflujo gástrico, de pesadez después de cenar o de digestiones lentas, dormir sobre el lado izquierdo puede marcar una diferencia notable. Muchos de mis pacientes que han adoptado esta costumbre me lo han confirmado. La tercera razón, que ya hemos mencionado, es el sistema linfático. La limpieza cerebral nocturna funciona mejor en esta posición. El drenaje del líquido cefalorraquídeo es más eficaz. El proceso de eliminación de toxinas se completa con mayor efectividad y el cerebro amanece en mejores condiciones para afrontar el día. La cuarta razón es la reducción del riesgo de apnea. Al dormir de lado, la gravedad ya no actúa de la misma manera sobre los tejidos de la garganta. Las vías respiratorias permanecen más abiertas. La respiración es más continua y estable. El corazón no recibe esos golpes repetidos de estrés que caracterizan los episodios de apnea. Ahora bien, no basta con tumbarse sobre el lado izquierdo. La forma en que lo haces importa tanto como la posición en sí. Permíteme darte algunos consejos concretos que puedes aplicar esta misma noche. El primero tiene que ver con la almohada. Una almohada incorrecta puede arruinar todos los beneficios de una buena postura. Si es demasiado alta, el cuello queda forzado hacia arriba. Si es demasiado baja, la cabeza cae hacia el colchón. En ambos casos, la columna pierde su alineación natural y los vasos del cuello pueden quedar comprimidos. La almohada debe ser firme pero no rígida y debe ocupar exactamente el espacio entre tu hombro y tu cabeza para mantener el cuello en posición neutra, perfectamente alineado con el resto de la columna. El segundo consejo es colocar una almohada entre las rodillas. Cuando dormimos de lado sin este apoyo, la pierna de arriba tiende a caer hacia adelante, lo que genera una rotación en la pelvis y tensión en la zona lumbar.
Una almohada delgada entre las rodillas mantiene la cadera en posición neutra, reduce la carga sobre la columna y mejora la circulación en las piernas. El tercero es evitar enroscarte demasiado. Dormir de lado no significa acurrucarse en posición fetal de forma exagerada. Cuando el cuerpo está muy encogido, la respiración se vuelve más superficial y la circulación puede verse afectada. La posición ideal es con las rodillas ligeramente dobladas, el cuerpo relajado y la espalda con una curva suave pero natural. El cuarto consejo es para quienes llevan años durmiendo boca arriba o boca abajo y quieren cambiar. No intentes hacerlo de golpe. El cuerpo tarda en adaptarse a los cambios de postura. Empieza por quedarte dormido de lado. Si durante la noche cambias de posición, no pasa nada. Con el tiempo, tu cuerpo irá aprendiendo a permanecer más tiempo en la postura correcta. Puedes ayudarte colocando una almohada detrás de la espalda para que sea más difícil rodar hacia atrás mientras duermes. Quiero hacer una aclaración importante antes de continuar. Todo lo que te estoy explicando son orientaciones generales basadas en la evidencia disponible y en mi experiencia clínica, pero cada persona es diferente. Hay condiciones médicas específicas que pueden hacer que una postura sea mejor o peor para ti en particular. Si tienes insuficiencia cardíaca severa, problemas respiratorios crónicos, operaciones recientes de cadera o de columna o cualquier otra condición que pueda verse afectada por la postura, habla con tu médico antes de hacer cambios. Lo que funciona para la mayoría puede no ser lo más adecuado en tu caso concreto. Dicho esto, para la gran mayoría de personas de más de 50 años, sin condiciones especiales, adoptar el hábito de dormir de lado representa una de las intervenciones más simples y más accesibles que existen para proteger la salud cardiovascular y cerebral. Hay algo más que quiero contarte, porque creo que te ayudará a entender por qué el sueño en general, y no solo la postura, es tan importante para el corazón y el cerebro. Durante el sueño profundo, el cuerpo libera una serie de hormonas que regulan la presión arterial, el metabolismo y la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. No es una inflamación que se ve o que duele, es una inflamación silenciosa que va dañando las paredes de las arterias con el paso de los años. El sueño reparador actúa como un freno natural sobre ese proceso inflamatorio. Cuando el sueño es interrumpido, de mala calidad o insuficiente, ese freno desaparece. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumentan. La presión arterial sube. El corazón trabaja en condiciones más adversas y todo esto ocurre mientras la persona está tumbada en su cama creyendo que está descansando. Por eso no es suficiente pasar 8 horas en la cama si esas 8 horas están llenas de interrupciones, de apneas, de respiración superficial o de posturas que comprimen vasos y generan tensión. El descanso de calidad requiere condiciones de calidad y una de esas condiciones, fundamental y gratuita, es la postura correcta. Te voy a contar algo que me ha pasado muchas veces en consulta. Llega un paciente de 70 años con la presión algo elevada, con cansancio crónico, con esa sensación de que el cuerpo no se recupera nunca del todo. Hemos ajustado su medicación, ha mejorado su alimentación, hace algo de ejercicio y aún así no termina de encontrarse bien. Cuando le pregunto cómo duerme, muchas veces la respuesta es mal o se despierta varias veces, o ronca mucho, o duerme boca arriba y su pareja le dice que a veces parece que deja de respirar. Cuando empezamos a trabajar sobre el sueño, sobre la postura, sobre las condiciones del descanso nocturno, en muchos de esos casos se produce una mejoría que ningún ajuste de medicación había logrado. Más energía, presión más estable, mejor estado de ánimo, cabeza más clara. No es magia, es fisiología básica. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse cuando le damos las condiciones adecuadas, y el sueño de calidad en la postura correcta es una de esas condiciones. Quiero que pienses esta noche, antes de apagar la luz, en cómo vas a colocarte. No lo dejes al azar, como siempre. Toma una decisión consciente. Coloca tu almohada de manera que apoye bien el cuello. Pon una almohada entre las rodillas si puedes. Recuéstate sobre tu lado izquierdo. Relaja los hombros. Respira despacio y con profundidad y dale a tu cuerpo el tipo de descanso que merece. Los cambios grandes en la salud raramente vienen de un solo
gesto espectacular. Vienen de pequeñas decisiones repetidas, noche tras noche, que se acumulan en el tiempo. Cambiar la forma en que duermes no te va a costar dinero, no requiere receta médica, no necesita equipo especial, solo necesita que lo hagas. Cuida tu corazón también mientras duermes, cuida tu cerebro también por las noches, y recuerda que la salud no solo se construye durante el día, en el gimnasio o en la cocina, se construye también en esas horas silenciosas en las que crees que no estás haciendo nada, porque en realidad en esas horas tu cuerpo está haciendo todo.